Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar presentes, por sumarse a este taller de herramientas de sostenibilidad. Mi nombre es Julián Tuchilo, yo soy gerente de desarrollo sustentable, la Dirección de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental que depende de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy aquí para mostrarles en este taller algunas de las herramientas que pueden ayudarlos en el camino de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible de sus establecimientos. Vamos a trabajar acá con algunos Excel que pueden ser de utilidad. Este taller está especialmente diseñado para aquellas empresas y organizaciones tanto públicas como privadas que estén adheridas al programa Ecosellos, pero también es un taller abierto a cualquier establecimiento que tenga actividad en los límites de la Ciudad de Buenos Aires que quiera hacer utilización de estas herramientas para la mejora de su actividad. A lo largo de este taller vamos a ir viendo varias herramientas en Excel para poder registrar y mapear los consumos de nuestros establecimientos. Van a tener estas herramientas a disposición en los links que les voy a indicar para poder descargarlas. Y adicionalmente a aquellas empresas o a aquellos establecimientos que estén mirando este taller y que quieran adherir al programa de Ecosellos, también van a tener el link para poder adherir y ver el primer taller de relevamientos debajo de este video. Bueno, arrancamos con la presentación de este taller de herramientas de sostenibilidad en su parte 1. Dentro del contenido que vamos a ver en esta presentación, vamos a arrancar con una breve introducción al desarrollo sostenible y qué es de forma conceptual. Y luego vamos a entrar de lleno a presentar las herramientas de esta primera parte del taller que nos van a permitir registrar y mapear todo lo que tiene que ver con indicadores ambientales y de consumo de energía, agua, insumos y productos dentro de nuestros establecimientos. Finalmente vamos a terminar detallando sobre los próximos pasos de acá en adelante para poder continuar con el plan de acciones de sostenibilidad. En esta primera diapositiva les quiero mostrar estas fotos para ilustrar de alguna forma sintética lo que es y viene siendo el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Como ustedes bien saben, el cambio climático es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la humanidad en estos tiempos, y esto está propulsado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto los científicos del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en las últimas décadas han concluido que está estrechamente relacionado con cómo el ser humano está desarrollando sus actividades en el planeta, principalmente con los patrones de desarrollo industrial y económico que tienen una configuración lineal, o sea que son extractivos y que después tienen o generan un gran volumen de descarte y de desechos que no se recuperan. Acá tienen imágenes de la contaminación tanto del suelo como del aire y de los líquidos a partir de efluentes, cosa que no es ajena y que ya estamos viendo bastante, no solamente gracias o debido a los efectos adversos que vemos en el clima, como por ejemplo catástrofes climáticas en todo el mundo, sino también cada uno convive con esto en la mayor parte de las ciudades del planeta. Entonces, a partir de este contexto, la gran pregunta es, ¿son sostenibles nuestras acciones y tendencias si seguimos desarrollándonos de esta forma? Y acá entra a jugar el concepto de desarrollo sostenible para responder a esta pregunta, término que ha sido acuñado con una definición que ha sido consensuada a partir de la Comisión Brundtland en una de las cumbres ambientales que ha tenido la humanidad en las últimas décadas, a partir de la cual
la primer ministro noruega, Gro Harlem Brundtland, sintetizó el concepto de desarrollo sostenible en lo siguiente: en satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades en el futuro. El desarrollo sostenible es el camino hacia lo que sería un ideal, que sería una sociedad futura sostenible, que obviamente este camino tiene que ver con cómo se desarrolla la humanidad y cómo desarrolla sus actividades a nivel proceso. La sociedad de hoy, dadas las tendencias que venimos observando de desarrollo, es claramente no sostenible, pero hay una esperanza y todo eso tiene que ver con el cómo uno trabaja, cómo uno interactúa con el medio y con la sociedad, y cómo esos patrones de interacción pueden preservar los recursos en el tiempo. Por eso yo les quería remarcar algunos conceptos centrales antes de entrar en estas herramientas, porque todas las herramientas que estamos presentando en este programa y a partir de ahora nos van a ayudar a poder, por un lado, racionalizar todo lo que es el impacto de las acciones que cada uno de nosotros desarrolla en su actividad y en sus establecimientos, y por otro lado, también identificar aquellos patrones que pueden ser cambiados hacia un accionar más sostenible. Estos conceptos centrales que nos van a permitir entender y dar un norte tienen dos características. Por un lado, los sistemas. Acá tienen una nube o un mapa de palabras en donde pueden ver las palabras más utilizadas cuando se habla de desarrollo sostenible o más asociadas al término. Y una de las diferenciaciones interesantes tiene que ver con el concepto de tecnosfera y biosfera, en donde para desarrollar sistemas o procesos que sean sostenibles en una tierra con recursos finitos, el ser humano ha desarrollado, por un lado, la tecnosfera, que es todo el conjunto de artefactos y tecnologías que necesita para resolver sus necesidades y problemas, enmarcado y contenido en la biosfera. La idea del desarrollo sostenible es maximizar la utilización de recursos renovables a partir de la biosfera y que tengan productos o subproductos o residuos que sean en lo posible biodegradables y reutilizables o reciclables. O sea, todos estos recursos técnicos que la sociedad va utilizando, preferentemente hay que diseñarlos con lo que se llaman los principios de ecodiseño, que nos permitan después disponer los productos de una forma en que se puedan reutilizar o se puedan reciclar en el medio ambiente. En el corazón de esto está el concepto de renovabilidad, o sea, tenemos que buscar como humanidad maximizar el aprovechamiento de todos los flujos renovables y que se pueden renovar en la Tierra, y minimizar, por otro lado, el uso o la utilización o la explotación de recursos que no se puedan renovar, porque justamente a lo largo del tiempo, si nosotros depredamos esos recursos, después no vamos a poder continuar con el beneficio que nos brindan o que nos han brindado inicialmente. La otra gran serie conceptual asociada al desarrollo sostenible tiene que ver con la parte conductual de la definición, que está asociada al concepto de equilibrio centralmente. Un equilibrio que uno tiene que hacer constantemente entre decisiones económicas, ambientales y sociales, cada vez que uno desarrolla un nuevo proyecto o cada vez que uno interactúa con el entorno. Y asociado al concepto de equilibrio, si uno se lo imagina como un andar, como está en esta imagen, en una cuerda que puede que no sea tan floja, es importante el concepto de movimiento y de cambio. Es necesario, por ejemplo, estar en movimiento para que haya equilibrio.
Y eso nos da una idea de que para poder satisfacer las necesidades, la tecnología nos ayuda siempre a innovar y a desarrollar nuevos patrones que puedan resolver esas necesidades que quizás no sean todo el tiempo de la misma forma y que con el paso del tiempo uno va a tener que ir cambiando esos patrones para poder preservar los recursos que vaya utilizando en el camino. Por lo tanto, siempre hay que pensar en un balance entre estas tres dimensiones. Todo lo que hagamos se va a sintetizar en ese balance. Y es muy común que si uno, por ejemplo, busca maximizar todo lo que tenga que ver con la sociedad, pueda comprometerse alguna de las otras dos dimensiones y así pasa con cada una de las dimensiones. Con lo cual, quizás el balance sea un trade-off, como dicen en inglés, entre, o una negociación, traducido al español, entre estos tres puntos. Cuando las empresas se ponen a pensar cómo resolver sus necesidades y sus problemas, es común ver dos mentalidades de desarrollo a nivel empresarial. Por un lado están aquellas empresas que tienen una mentalidad a la defensiva y por otro lado aquellas que tienen una mentalidad de desarrollo estratégica. Esto nos es útil para poder ver hacia dónde va cada una de estas dos mentalidades, y todo esto que puede ilustrarse con lo que se llama el embudo de la sostenibilidad, que es este grafiquito que ustedes ven acá, en donde si graficamos la sostenibilidad como el ideal a largo plazo a perseguir, las mentalidades a la defensiva normalmente implementan los cambios de forma forzada una vez que ya los han visto y que no tienen alternativa más que implementarlos. Y eso va haciendo que vayan chocando contra las paredes del embudo, que esas paredes del embudo son los límites ambientales, los límites de recursos o sociales, también son las leyes, la demanda de los clientes, los reclamos, el mercado, los inversores, el personal, etc. Por así decirlo, la mentalidad de la ofensiva es una mentalidad que se desarrolla a los tumbos, dicho en criollo, comparado contra la mentalidad estratégica que planifica e invierte en una iniciativa sostenible desde un principio. Esto hace que el camino sea más corto, si ustedes ven siguiendo en línea recta hacia el objetivo, comparativamente con la mentalidad de la defensiva. Que esta mentalidad no necesariamente significa que uno no vaya a llegar a ser sostenible, pero va a tardar más y va a sufrir más a lo largo del tiempo. Asociado al hacer también está el comunicar, y este es un punto muy importante que también hace al desarrollo empresarial, privado y también público, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en cómo uno está desarrollando su actividad y comunicando, tiene que también tener un balance entre lo que hace y lo que dice. Este es un gráfico de Ben Vivian del año 2005, en donde de alguna forma lo que intentó mostrarnos con este gráfico es que hay que tener un balance sano entre el decir y el hacer, evitando la parte roja, que es decir mucho y hacer poco, que es mucho ruido y pocas nueces, que eso también comúnmente se llama greenwash. Y por otro lado también, obviamente, evitando el hacer mucho y no decir nada. Siempre el decir es muy positivo porque tracciona con el ejemplo, ¿no? Y eso en la medida en que uno diga y haga también de forma acorde y que sea coherente entre las dos cosas. Por lo tanto, el lugar en donde estar o corresponde estar es en hacer las cosas y decirlas. ¿Y cómo podemos implementar medidas de sostenibilidad para mejorar y evolucionar de forma sostenible en los establecimientos? Hay un concepto muy antiguo que se viene trabajando hace años en el ámbito privado, que es el ciclo de Deming, que acá lo tienen, lo trabajan varias normas, sobre todo, por ejemplo, la norma ISO, que es un ciclo desarrollado principalmente para la industria automotriz, que
trata de cristalizar lo que se llama la mejora continua, que parte de planificar, hacer, verificar y actuar. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, nos podemos inspirar en este concepto de la mejora continua y ampliar un poquito el horizonte de acciones que podrían incluir esta rueda y tomar en cuenta la siguiente: relevar como principio para ver en dónde estamos parados, luego planificar qué podemos hacer para mejorar, implementarlo. Una vez que lo implementamos, vuelve a comenzar el ciclo mirando y monitoreando y reconociendo cómo venimos para finalmente después volver a relevar qué podemos hacer de nuevo para seguir mejorando. Como bien dijimos antes, el desarrollo sostenible es un concepto que, aplicado al ámbito empresarial y al ámbito público, tiene como eje central el concepto de equilibrio y de cambio. Es una de las partes más importantes, estar en constante innovación, en constante cambio, que eso es lo que permite que las soluciones se vayan renovando con el tiempo y que los recursos también se vayan renovando. Eso es lo que preserva, en síntesis, la idea de renovabilidad que habíamos visto antes sobre la utilización de recursos en la Tierra. Asociado a esta accionar de forma sostenible es que nosotros con la Agencia de Protección Ambiental ponemos a vuestra disposición el programa Ecosellos y los estamos acompañando a través de este programa en poder entrar en esta rueda virtuosa de desarrollo sostenible, básicamente estructurando de forma metodológica en 3 etapas básicas este proceso y acompañándolos en la entrega de distintivos al final de todo el recorrido, una vez que ustedes implementan las mejoras en sus establecimientos. Estas etapas parten de una adhesión, luego el establecimiento adherido atraviesa un relevamiento, hace un diagnóstico, luego planifica qué puede hacer para mejorar y finalmente lo implementa. Para aquellas empresas que no están adheridas al programa, pueden hacer clic en el link de más abajo, en donde van a poder acceder a la presentación detallada del programa, incluyendo un taller sobre esta primera etapa, que es el relevamiento, en donde van a poder hacer un primer diagnóstico de cómo es su situación y poder tomar la decisión, si quieren, de adherir al programa y avanzar. Ya entrando en lo que es las herramientas de sostenibilidad que vamos a ver en este taller, estas herramientas les van a ser útiles para la primera etapa de este programa Ecosellos, para poder desarrollar un entendimiento más profundo del relevamiento que hagan o que hayan hecho y su diagnóstico, y a partir de él y de estas herramientas desarrollar el plan de acciones de sostenibilidad del programa. Estas herramientas les van a permitir medir, identificar, priorizar y seleccionar todas las acciones que pueden hacer con los recursos que tienen y la capacidad que tienen para poder mejorar su desempeño ambiental y su desempeño de sostenibilidad. En esta parte 1 del taller de herramientas de sostenibilidad vamos a concentrarnos en las primeras herramientas para medir, que nos van a permitir observar, tomar registro y monitorear distintas variables ambientales que son clave para poder conocer nuestro impacto, que, bueno, les ponemos a disposición en 3 categorías básicas. Por un lado vamos a ver herramientas para poder registrar nuestra facturación de energía y agua, otras herramientas para poder registrar otros indicadores ambientales importantes como residuos, efluentes y emisiones, y finalmente en esta presentación vamos a terminar viendo herramientas para mapear los distintos tipos de consumo que tengamos en nuestros establecimientos. La primera tanda de herramientas para poder registrar nuestra facturación de energía y agua y algunos indicadores ambientales consiste en unos Excels que nos van a permitir gestionar estas variables a lo largo del tiempo
Estos Excels, como vemos acá, tenemos algunos prints, nos permiten, a partir de algunas solapas que ahora les voy a mostrar, tomar el input de los valores reales de nuestros consumos, sea de energía eléctrica, energía de gas, agua, así como también generación de residuos, generación de efluentes, consumo de insumos, etc. Y luego también, además de los valores reales, poder proyectar las metas de consumo que nosotros queremos desarrollar en el futuro. Y a partir de ahí, observar cómo van evolucionando todas las variables a medida que uno se va desarrollando y va introduciendo los valores reales en lo que es un tablero de control y gráficos específicos que nos muestran la evolución de todas las variables en el tiempo y nos muestran comparativamente, por ejemplo, lo proyectado versus lo real, las metas, los ahorros que podemos lograr y los consumos específicos, que son los consumos, por ejemplo, de energía o de agua, dividido el nivel de actividad de cada establecimiento, que puede ser monitoreado en función de las unidades producidas o las unidades vendidas, o también en función de los empleados o el personal que trabaja mes a mes en cada establecimiento. Por otro lado, la otra gran categoría de herramientas que vamos a ver en esta presentación tiene que ver con Excels que nos van a poder ayudar a mapear cómo están compuestos nuestros consumos específicamente. Nuestros consumos, hablando del consumo energético, tanto de combustibles como de electricidad, como también nuestro consumo de agua y mapear también los insumos consumidos, así como los productos producidos y cómo se clasifican específicamente. Estos Excel también tienen una parte de input de variables en donde vamos a poder insertar todas las variables de consumo de cada categoría que estemos analizando y luego hace unos cálculos intermedios, por ejemplo en el Excel para poder estimar los distintos consumos de energía, se estima por categoría de iluminación, por ejemplo, cuál es el consumo, por categoría de climatización también cuál es el consumo, y así uno puede ir determinando en qué categorías puede ir consumiendo más energía que en otras. Y finalmente, en otra parte de los archivos tenemos gráficos comparativos que nos van a permitir identificar en dónde estamos consumiendo más, en qué categorías, en qué artefactos, cuáles son nuestros consumos, de qué naturaleza son los insumos que estamos, por ejemplo, comprando, qué características tienen de reciclabilidad, de reutilización, etcétera, etcétera. Bueno, acá les dejo lo que es el pack de herramientas antes de pasar a mostrarles una por una. Ustedes pueden descargar haciendo clic, si bajan esta presentación, en esta imagen o sacándole una foto a este código QR, también van a poder bajar el pack de herramientas. También tienen el link del pack de herramientas debajo de este video, en donde ustedes también lo van a poder descargar. Vamos a pasar a ver la primera serie de Excels que nos van a permitir llevar un registro de la facturación de energía y agua. Básicamente son unos 6 Excels. Tenemos 3 Excels para poder llevar registro de los consumos eléctricos. Estos Excels están desarrollados en función del tipo de tarifa que cada uno tenga en sus medidores de electricidad. Básicamente tenemos tarifa T1, T2 o T3. Después tenemos un Excel para todo lo que son los consumos de gas asociados a los medidores de gas. Y finalmente 2 Excels para lo que sería registro de los consumos de agua, sea medida o no medida. En lo que tiene que ver con el Excel para registrar nuestros consumos de electricidad, tenemos, como bien dije antes, las distintas categorías tarifarias que ustedes pueden, en las cuales ustedes pueden embarcarse en función de su consumo de potencia. Estas categorías, si ustedes ven los cuadros tarifarios de norte o de sur, son T1, T2 y T3. T1 principalmente es para consumos
en donde la capacidad o la potencia contratada es menor a 10 kilowatts. Después, si uno tiene entre 10 y 50 kilowatts de potencia contratada, ya estaría en un rango tarifario T2, y si uno tiene más de 50 kilowatts de potencia contratada, estaría enmarcado en un rango T3. Cada uno de estos distintos tipos de estructura tarifaria tiene distintas componentes de costo y distintos cargos, entre lo que son cargos fijos, cargos variables, cargos por potencia, cargos por energía, etc. Nosotros vamos a mostrarles acá solamente la tarifa 3, que es la que tiene todos los cargos posibles, y las tarifas 2 y 1 son las que luego van a poder analizar ustedes, que son más simplificadas. Para poder comprender de acá en adelante cómo ir registrando las cosas, tenemos que conocer o refrescar el concepto fundamental de la definición de energía. ¿Qué es energía? Que la definición matemática es potencia por tiempo. Energía se mide en kilowatt hora, en el caso de hablar de energía eléctrica, y sería igual a potencia medida en kilowatts por tiempo medidos en horas. La potencia, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre potencia y energía a nivel descriptivo o conceptual? Potencia es básicamente el ritmo con el cual se consume o se genera energía. Es como si hacemos una analogía con agua. Potencia sería el caudal y energía sería los litros acumulados dentro de un balde o dentro de un recipiente. Estos Excels que les voy a mostrar en breve para poder registrar los consumos y facturación de electricidad, ustedes van a ver que tienen dos cosas interesantes, lo que los ayudan a poder optimizar, por un lado, y corregir el factor de potencia, que esto tiene que ver con el tipo de energía que ustedes están consumiendo, si son usuarios T2 o usuarios T3. En usuarios T1 no rige este concepto porque no se cobra la potencia contratada y la potencia adquirida, cosas que sí se cobra en las tarifas T2 y T3. Para este tipo de tarifas es muy común que uno, por ejemplo, consuma energía reactiva, que es un tipo de energía que, entre comillas, no es consumida, por lo tanto la distribuidora la penaliza. Si ustedes van a la jerga técnica del mundo de la energía que se transmite a través de la red de los sistemas trifásicos se descompone en lo que es energía aparente, energía activa y energía reactiva. La energía que es útil a nuestros artefactos y que hacen funcionar los artefactos es la energía activa, y la energía reactiva sirve a los fines también de hacer funcionar los artefactos, pero principalmente es energía momentánea que queda retenida en distintos tipos de circuitos, por ejemplo, circuitos capacitivos o circuitos inductivos, que son circuitos con bobinas o con capacitores. Por eso esta energía la distribuidora no se las puede cobrar, solamente les puede cobrar la energía activa, pero si consumen energía reactiva la penaliza. Entonces esta energía reactiva es bueno tener una idea en nuestros registros de consumos en qué nivel nosotros estamos generando esta energía para poder corregir nuestra instalación y que después nosotros podamos minimizar este tipo de energía en nuestra instalación. Eso se hace monitoreando un parámetro que es este ángulo que se llama phi, que es el ángulo que hay en este grafiquito teórico entre los distintos tipos de energía, ¿no? Tenemos la potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, y lo que tenemos que hacer es minimizar la tangente de phi, que sería la potencia reactiva dividido la potencia activa. Esto para el caso de los medidores T3. En el caso de los medidores T2,
el parámetro que se verifica es el coseno phi, que de una u otra manera se mide lo mismo. Básicamente lo que se busca o que la distribuidora parametriza es que la instalación tenga un coseno phi mayor a 0,85 o lo que es lo mismo, una tangente de phi menor a 0,62. Eso está parametrizado así en los distintos cuadros tarifarios, T2 o T3. La idea entonces es averiguar cómo corregir este factor de potencia para los casos que sea mayor a 0,85 o menor a 0,62 la tangente. Y básicamente en el común de los casos, en la mayoría de los casos, la forma de corregirlo es instalando bancos de capacitores, procurando también corregir los armónicos si se introducen estas tecnologías. Con estos Excel ustedes van a tener este cálculo o estimación de la potencia del banco de capacitores que puedan llegar a instalar, estimado. Ahora se los voy a mostrar. Y además, otra de las cosas importantes para optimizar su contratación de energía con la distribuidora tiene que ver con la optimización de la potencia contratada. Muchas veces uno en su lugar puede llegar a tener determinada potencia contratada. Esto es, perdón, hablando en términos de tarifas T2 o T3, ¿no? En T1 no aplica esto de la potencia contratada, pero en T2 o T3 uno tiene una potencia contratada específica y después tiene la potencia que consume o que se llama también potencia adquirida a medida que va pasando el tiempo. Es importante optimizar la potencia contratada en el sentido de estudiar la posibilidad de recontratar la potencia a niveles más cercanos a los que uno la consume realmente. Puede ser que inicialmente cuando se desarrolló o la instalación eléctrica o se implementó la construcción, uno haya contratado determinado nivel de potencia y resulta que después cuando inició la actividad o cambió la actividad, la potencia realmente adquirida mes a mes o bimestre a bimestre sea o haya sido inferior o superior a esta potencia contratada. En el caso que haya sido inferior, uno puede estar llegando a pagar más potencia de la que le es útil, y en el caso en el que exceda la potencia que uno adquiere a la contratada, uno está pagando penalidad. Si se fijan en la factura van a ver que en los meses en donde el promedio de potencia adquirida superó a la contratada, uno va a pagar una penalidad específica que depende del valor de la diferencia entre lo que uno adquirió y lo que contrató. Esa diferencia va a valorizar esta penalidad. Por lo tanto, es importante optimizar la potencia contratada, pasado cierto tiempo de actividad, monitorear la potencia que uno está consumiendo versus la que tiene contratada es interesante y nos va a permitir entender si necesitamos o no recontratar potencia a valores diferentes. En los Excel que ustedes tienen, que ahora vamos a ver, hay un cálculo que se hace automáticamente que les va a mostrar la potencia óptima a contratar, que surge de esta fórmula, que no da el caso que se las explique ahora porque es un tema aparte. Si quieren ver cómo está justificada esta optimización, pueden ver los cálculos matemáticos también en el pack de herramientas. Hay un PDF que les muestra y les deduce toda la lógica matemática de cómo se calcula la potencia óptima y también el punto anterior que tiene que ver con el banco de capacitores. Pero básicamente la potencia contratada, la potencia óptima para evitar pagar en exceso nuestra factura por energía no utilizada o por energía sobrecontratada, va a ser aproximadamente un promedio de la potencia adquirida a lo largo de un año. Y por requerimiento de la distribuidora, la potencia a contratar no puede ser inferior al 70% de la potencia simultánea si uno hace un estudio de cargas. ¿Cómo es una factura de electricidad? Según el cuadro tarifario tenemos distintos conceptos en la factura. Básicamente todas las facturas son muy similares. Tenemos por un lado los datos del cliente con el total a pagar y cada cuánto se paga.
el tipo de tarifa. Acá se fijan ustedes qué tarifas son. Esta factura, por ejemplo, es tarifa T1, R8, que es una subcategoría de las T1, que principalmente la tarifa T1 es residencial, pero también tenemos tarifa T1 general, que es la T1G, ¿no? Esta es la T1R, que es residencial. Después abajo tenemos el lugar en donde está el detalle de los cargos. Típicamente tenemos cargos fijos, cargos por potencia en las tarifas T2 y cargos variables. Los cargos por potencia son potencia contratada, potencia adquirida. Después tenemos el cargo variable, que es el cargo de energía, y conceptos de impuestos y conceptos eléctricos que tienen que ver, o sea, los conceptos eléctricos son un resumen de la totalización de los conceptos de arriba, y los impuestos y contribuciones que se sacan a partir del subtotal. Después a la izquierda tenemos el detalle en general numérico de los consumos energéticos. Siempre se ve, por ejemplo, los kilowatt-hora consumidos o mensuales o cada 60 días. Por ejemplo, en los T1 típicamente residenciales, las facturas son cada 60 días, y ya cuando uno trabaja con T1G o T2 o T3 es mensual. Y puede llegar a tener unos gráficos de los consumos de los los últimos periodos, 4 o 5 periodos, incluyendo también, si son tarifas más altas, tarifas T2 o T3, los conceptos de potencia y cómo van evolucionando en el tiempo. De cada factura, entonces, la idea es sacar estos datos y poder completarlos en los Excel de herramientas que se van a ver de esta forma. Bueno, acá tenemos el Excel de facturación y registro de facturación de energía eléctrica. Como verán, todos los Excel de registro de facturación tienen la misma forma. Abajo, si ustedes ven las solapas, tenemos un registro posible de 5 años seguidos, año 0, año 1, 2, 3 y 4, con la posibilidad, estas serían las solapas para hacer el input de variables que les decía, con la posibilidad de introducir valores reales y valores proyectados. Entonces uno puede poner las dos métricas y después tomarlas en las otras solapas que ahora les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, tenemos por un lado variables macroeconómicas en este apartado. En este apartado vamos a poner la inflación y la tasa de cambio típicamente, tanto la real mes a mes como la proyectada mes a mes. ¿Tá? Después ponemos el número de medidor, el número de cliente, nos aparece el tipo de tarifa, y ya en este apartado ponemos todos los conceptos de suministro que corresponden al suministro de energía eléctrica que están en la factura. Tenemos todo lo que es real y va evolucionando en el tiempo. Vamos completando a medida que pasa cada mes. Vamos completando acá los datos reales. Y acá tenemos el apartado de las potencias, con los datos de potencia en kilowatt, tanto potencia contratada como adquirida, real, y los cargos correspondientes a cada potencia. Estos cargos son los que aparecen en el detalle de la factura. No es el precio por potencia, sino que es el cargo ya, que es el precio por la potencia consumida real o la potencia contratada, ¿no? Bueno, después acá también esto totaliza cada cargo de potencia. Después tenemos los cargos por energía activa, que, bueno, esto es para el caso T3, ¿no? Que estamos viendo el caso más complejo. Tenemos la energía abierta por tiempo de uso, en qué tiempo del día estamos consumiendo, energía en punta, en resto o en valle. En T2 esto no está, por ejemplo, solamente la energía diaria de todo el día, tanto en kilowatt-hora como en cargos. O sea, que esto de nuevo es kilowatt-hora por el precio de la energía, ya directamente que se pone acá. Y finalmente tenemos la energía reactiva, lo que sería tangente o coseno phi, que lo declaramos acá, la energía reactiva consumida y el monto total si tenemos una penalidad por consumo de energía reactiva, también lo ponemos acá. Y finalmente los otros cargos, ponemos cargos fijos y tasas e impuestos. Después, para proyectar, proyectamos en este apartado lo que sería la potencia adquirida, la energía consumida total diaria y el monto total de la factura. Son 3 datos concretos para proyectar, que es bastante más simplificado que proyectar todo esto, que es un poco más complejo, ¿no? Y finalmente, abajo de todo, tenemos el nivel de actividad, el apartado del nivel de actividad, en donde podemos ver el nivel de actividad real, que esto lo podemos elegir nosotros, expresar en, por ejemplo,
empleados, cantidad vendida o cantidad producida, por ejemplo, y ponemos cada valor acá en cada mes, ¿no? Y también declaramos el proyectado. ¿Cómo completamos nosotros esto? Bueno, en cada solapa de año, la idea es que ustedes puedan proyectar el mayor tiempo posible. Obviamente, más de un año es difícil, con lo cual la proyección a un año en general es una proyección tendencial, y después del año hacia el año 2, año 3 y año 4 se puede usar lo que se llama una proyección por metas, que la idea del trabajo con metas es muy interesante para poder plantearnos objetivos de trabajo y comparar cómo lo vamos cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fijar esas metas? Básicamente, acá en la parte de proyección, uno versus el año anterior puede decir, bueno, yo quiero consumir un 2% menos, un 5% menos que el año anterior, y acá pongo simplemente en cada mes que corresponda un valor igual a 5% menos que el año anterior, por ejemplo. Todo eso suponiendo cómo va a evolucionar el negocio y el nivel de actividad. Una cosa importante para no olvidarse es completar acá arriba con el número de año 0, que después les va a quedar, y todos los años que sigan van a parametrizarse en función de este. Acá está todo completado para que lo vayamos viendo cómo queda, pero por ejemplo, en el primer año lo que les va a pasar es que ustedes van a poder completar todas las proyecciones hasta el año 4, por ejemplo, pero lo real no lo van a tener completo si lo arrancan de 0. Van a poder completar solamente los primeros meses, con lo cual, para que después nos sirva el tablero de control y veamos los datos y tengan sentido, lo que tendríamos que hacer es ir completando el valor real a medida que se vaya dando, y lo que nos queda, por ejemplo, imagínense que estamos en abril acá y ya tenemos completados con valores reales los 4 primeros meses. Para que acá en este gráfico tengamos valores para todo el año 2020, por ejemplo, que sería este que está completado, deberíamos precompletar un estimado de cómo cerraría este año de forma tendencial con los datos que ya ocurrieron. Que eso sería, por ejemplo, uno lo precompleta, sería como una proyección más fina de lo que sería la primera proyección inicial que uno hizo acá abajo. Y a medida que van pasando los meses va pisando los valores. Acá en mayo, por ejemplo, que ya estaba preproyectado, lo voy pisando y pongo abril, por ejemplo, pongo el valor real de mayo, y así llega junio y voy poniendo el valor real de junio, y borro lo que estaba preestimado. La idea es tener siempre completado lo real para que después acá en el tablero de control, que es la primera síntesis de cómo va evolucionando las distintas variables, podamos ver cómo se compara nuestro real contra nuestro proyectado. Este valor real es un valor que debería ser anual, por eso les digo que tiene que tener toda la tabla completada. Fíjense que acá estas tablas son siempre las mismas, tenemos todos los años, año 1, año 2, año 3, año 4, los valores anuales ya totalizados, y tenemos en las celdas verdes la comparativa de variación, cómo se compara el año en curso versus el año anterior, acá en este caso el año 1 versus el 0, acá en este caso, perdón, el año 2 versus el 0, versus el anterior, versus el 1, y también acá el año 2 versus el 0, que sería el año base, y así para cada uno de los años. Y por otro lado, también tenemos el desvío acá en este renglón entre el real y el proyectado. Acá tenemos el valor de energía consumida por persona, por ejemplo, real, el proyectado, y el desvío. Acá nos desviamos, consumimos un 2% menos que lo proyectado. Acá consumimos en el año 1 un 9% más que lo proyectado, y así. Y el año base, que sería el mismo valor que el real en el año 0. Todo el año base siempre es el mismo a lo largo de todos los años, ¿no? Y así tenemos en este tablero de control todas las variables. Tenemos consumo de energía por persona o por nivel de actividad, el monto de las facturas total pagado por año, el suministro de energía eléctrica y de potencia, la potencia promedio, la energía por año,
el costo promedio de energía, que esto es una especie de precio que surge de la energía, de la factura dividido la energía consumida, y la energía reactiva también. Y abajo de todo tenemos el nivel de actividad calculado en lo que nosotros hemos elegido, en este caso empleados, y las variables macroeconómicas, tanto lo que es la inflación como la tasa de cambio promedio anual. Este tablero de control nos va a permitir ver todos los números y a partir de estos gráficos vamos a poder tener una idea más a golpe de vista de cómo son estos números, ¿no? Tenemos esas mismas tablas hechas gráficos. Acá, por ejemplo, vemos la energía consumida por nivel de actividad, donde tenemos lo real consumido es lo azul, lo proyectado, que proyectamos año a año es lo naranja. Fíjense que se va completando a medida que lo real, a medida que vamos avanzando. Por ejemplo, acá en el año 2023 y 2024, a dato de color no lo completé para que vean cómo queda o cómo quedaría a medida que vayamos avanzando. Y este sería el consumo base. En este caso, por ejemplo, yo proyecté una reducción de consumo en los primeros 2 años y después por ahí un consumo incremental. Eso igual lo tienen que trabajar a criterio de ustedes, cómo ustedes proyectan tener eficiencia energética. Recuerden que la eficiencia energética uno la tiene que plantear en base a lo que se llama consumo específico, que es la energía consumida por nivel de actividad, o sea, cuántos kilowatt-horas se consumen por empleado o por venta, que eso es lo que nos va a determinar si somos eficientes, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos siendo en el 2021 más eficientes que en el 2020. Después tenemos este otro gráfico donde vemos toda la energía consumida. Ya esto es sin dividirlo por cantidad de empleado por nivel de actividad. Tenemos los kilowatt-hora por año crudos. Acá fíjense que también tenemos una curva que es la gris que nos muestra el nivel de actividad, que es cantidad de empleados, ¿no? Que se ve en el eje de la derecha. Fíjense que acá aumenta el consumo de energía, pero porque también aumenta el el nivel de actividad. Pero si se fijan acá, tenemos eficiencia energética porque a pesar de aumentar los empleados, el consumo por empleado es menor. Entonces se puede decir que más allá de que nosotros veamos una factura eléctrica mayor todos los años, somos más eficientes porque estamos consumiendo menos por cantidad de empleado o por nivel de actividad. También tenemos gráficos de potencia, acá es donde les decía que podemos ver la potencia, los distintos tipos de potencia, ¿no? La potencia real, que es la azul o adquirida, la potencia proyectada, que va a ser adquirida, la potencia contratada, que sería la amarilla, la línea amarilla, y la potencia óptima, que se va completando solo la óptima en función de lo que vamos teniendo de historia, ¿no? Por ejemplo, acá, esto nos está diciendo que en el año 2022 tenemos contratada 191 kilowatts de potencia y nuestra potencia óptima debería ser 145. Obviamente, para poder tomar la decisión de recontratar también hay que ver el procedimiento de la distribuidora de recontratación y los requerimientos de recontratación que le plantea la distribuidora. Pero este sería el valor teórico óptimo. Lo mismo con energía reactiva, tenemos acá el valor de tangente de phi en el caso de T3 y en el caso de T2 el coseno. Y en la curva naranja que se lee en el eje derecho, podemos ver el tamaño de banco de capacitores que deberíamos instalar para corregir este coseno phi o este tangente phi. En este caso, bueno, acá va variando porque en cada año me varía la energía reactiva real que estoy consumiendo, entonces va a cambiar en función de eso. Siempre para ver el banco de capacitores, este Excel toma los últimos 12 meses reales para poder estimar ese banco de capacitores. Entonces puede ser que en un año me estime un banco distinto si tuvimos un consumo distinto de energía. Después tenemos acá el monto total de facturas, en donde podemos ver también real y proyectado. Y el año base de facturación, que acá vemos que sería el año 2020, ¿no? Pero vemos que va cambiando porque esta facturación está evolucionando en función de los precios corrientes de cada año, pero tomando el consumo energético del año 2020. O sea que en el año 2021 la curva amarilla nos está mostrando cómo sería la facturación en el 2021 si consumiéramos la cantidad de energía del 2020, pero con las tarifas
corrientes del 2021. Y después también tenemos lo que serían curvas de ahorro y curvas de objetivo de ahorro. Nosotros con la proyección que hagamos en naranja, el Excel me calcula lo que sería el objetivo de ahorro. En este caso no estamos ahorrando nada porque la facturación aumenta año a año porque aumentamos nuestro nivel de actividad, pero imagínense que no aumentamos nuestro nivel de actividad y planteemos eficiencia energética. En ese caso veríamos un ahorro positivo y después tenemos la curva verde que sería el ahorro real en función de lo planteado. Y finalmente el último gráfico es el de las variables macroeconómicas, en donde podemos ver por un lado el costo promedio de energía, que es sintetizado en pesos por kilowatt hora. Es solamente una de las componentes tarifarias, ¿no? Como vimos antes, tenemos varias más, pero bueno, es una componente indicativa. Y después tenemos el valor de la inflación acumulada de forma anual, expresada como un índice, en donde el año de base es el año de base 100, es enero del primer año, el año 0. Estos son los gráficos anuales y finalmente tenemos los gráficos para ver la información de forma mensual, solamente son 3 gráficos, uno es por la energía consumida por nivel de actividad, o sea, el consumo específico, el consumo absoluto, que es la energía total consumida, y el nivel de actividad de por sí. Y acá podemos ver los valores reales de cada consumo, año 0, 1, 2, en cada mes, apilados todos en el mes para que veamos cómo evoluciona cada mes. Entonces, por ejemplo, vemos febrero, el año 0, 2020 es el azul, el año naranja es 2021 y el año 2022, que es el año 2, que es el gris. Esto nos puede ser útil para observar, por ejemplo, tendencias estacionales de consumo. Si tenemos estacionalidad en verano, por ejemplo, seguramente podríamos ver una estacionalidad de consumo en enero y todos los años iguales o más o menos parecidos. Bueno, por otro lado, habiendo visto electricidad, vamos a pasar a ver gas, facturación de gas. Para lo que es facturación de gas, tenemos el mismo concepto en lo que es registro de la facturación. El Excel es prácticamente, está estructurado prácticamente igual en términos de estructura de lo que son las solapas de registro de inputs y el tablero de control y los gráficos. La única diferencia básicamente es las categorías de registro de componentes tarifarios, ¿no? Que eso va a depender de los tipos de tarifa o de categorías tarifarias que tiene el sistema del gas acá en la ciudad, que si ustedes se fijan, básicamente son estas 6 categorías tarifarias. Tenemos categoría residencial, categoría general, que puede ser P o G, con o sin contrato mínimo de abastecimiento, categoría de consumo y de expendio de GNC, que puede ser firme o interrumpible, puede caer en alguna de esas 2 categorías, subcategorías. Categoría de subdistribuidor de gas, de entidad de bien público o gran usuario, que sería un gran consumidor con consumos típicamente mayores a 10.000 metros cúbicos día. Por ejemplo, en la categoría residencial, que es R, hay 3 subcategorías, R1, R2 y R3, y dentro de cada una de esas subcategorías hay otras subcategorías. Por ejemplo, R2 tiene 2 subcategorías, 3, perdón, R2, 1, 2, 2 y 2, 3, y R3 tiene 4 subcategorías, R3, 1, 2, 3 y 4. Cada una de estas subcategorías va a depender del consumo mensual, del consumo en metros cúbicos por año que uno tenga, y en lo que es residencial se va automáticamente reencasillando la factura en cada categoría en función de los últimos 6 meses, de los últimos 12 meses o las últimas 12 facturas o 6 facturas bimestrales que tenga el cliente.
Una factura típica de gas es muy similar a la eléctrica, además de los datos del cliente y acá arriba, y tener toda la síntesis de los datos a pagar, fecha de vencimiento, etc. En los conceptos tenemos también el detalle de las componentes que se están facturando, que son típicamente muy similares a lo que es electricidad. Tenemos cargos fijos, tenemos cargos variables. No hay cargo por potencia porque acá no tenemos potencia, simplemente tenemos cargo fijo y variable, que el variable es el cobro por metro cúbico, y tenemos impuestos y otros cargos. Y también acá se nos detalla qué tipo de tarifa en qué tipo de tarifa estamos inscritos. Cada una de las tarifas que les mencioné antes, por ejemplo, las tarifas P o G también tienen subcategorías que dependen de los montos consumidos, y las tarifas, por ejemplo, de entidad de bien público también tienen subcategorías que también dependen de los volúmenes de gas consumidos. Vamos a ver ahora muy brevemente que es igual el Excel de gas que lo que sería el de electricidad. Fíjense que es muy similar al de electricidad. Tiene a nivel macro las categorías de input de datos son las mismas: variables macroeconómicas, real y proyectado, variables de suministro, real y proyectado, y variables de nivel de actividad. También tenemos los 5 años, el año 0 y los 5 años y los 4 años proyectados. Y tenemos el tablero de control y los gráficos anuales y mensuales. Por otro lado, cuando tenemos que registrar nuestros consumos de agua, vamos a las facturas de agua, y así como en electricidad y gas tenemos categorías, también sucede en el servicio básico de agua, que tiene 3 tipos de categorías. Básicamente, una primera categoría es dependiendo del tipo de establecimiento, si es residencial, no residencial o baldío. Una segunda categoría depende de qué es lo que se está proveyendo, si solo agua potable, solo cloaca o los dos servicios, agua potable y cloaca. Y en tercer lugar, si el servicio es medido o no medido. En lo que es la factura de agua, la categorización de las distintas tarifas y de los distintos conceptos es también similar al resto de las otras dos facturas. Van a tener típicamente un cargo fijo y también un cargo variable, que este cargo variable va a ser netamente calculado por fórmula en el caso de si es a consumo no medido, que es por metro cuadrado, y va a ser calculado a partir de una fórmula también, pero tomando lectura del medidor si es medido el consumo. Como ustedes saben bien, el consumo de agua se mide en metros cúbicos, y eso también va a depender del régimen temporal de facturación, si es mensual o bimensual. Finalmente, en lo que hace a el Excel para poder registrar estos datos, es también en estructura es similar a lo que son los otros dos Excels de gas y de electricidad. Pasemos a el segundo bloque de herramientas para registrar, en este caso, indicadores ambientales, que también nos van a permitir llevar un registro temporal, como vimos ahora en los últimos 3 Excels, pero en este caso de otras variables ambientales que tienen que ver con nuestra generación de residuos, efluentes, emisiones, y también nuestro consumo de insumos o materia prima. Vamos a ir viendo uno por uno muy brevemente porque son bastante similares entre sí. Lo que es el Excel para poder registrar nuestros insumos, el consumo de insumos o materia prima, nos va a permitir llevar mes a mes, como vimos con los otros Excels, la cantidad de insumos, materia prima o producto final u otros productos que nosotros consumamos o generemos. Esto tiene la capacidad de poder llevar hasta 6 tipos distintos de insumos o productos.
tal y como lo vemos acá en la planilla. Fíjense que la estructura es la misma que la que venimos viendo para el registro de todas las otras variables de consumo, en este caso insumos o productos. Uno simplemente acá completa la categoría de insumo o producto que quiere y después completa acá con el volumen mensual, perdón, la cantidad mensual especificada en peso, en kilos, que trabaja cada insumo. Y también el costo, y con eso va construyendo mes a mes lo que va trabajando de cada insumo, con la lógica del tablero de control y la lógica también de la proyección de las metas y del nivel de eficiencia en el consumo de cada uno de estos insumos. Una cosa importante para estas planillas es que solamente se puede completar, esto no lo dije antes, perdón, se puede completar las celdas que están en verde. Las otras celdas que no están en verde están con fórmulas o tienen información. Están bloqueados por default los archivos, pero ustedes los pueden desbloquear yendo a revisar, desproteger hoja y se desbloquea automáticamente sin clave. Bueno, retomando, la otra herramienta es el Excel para poder monitorear los residuos generados, que tiene las siguientes corrientes para monitorear: los residuos que ustedes generen que sean reciclables, los húmedos, los compostables, los sujetos a manejo especial, que pueden ser también RAEs, ABUs, etc., los residuos peligrosos o los patogénicos. Así como vimos el Excel de energía, vamos a ver brevemente estas categorías y qué gráficos adicionales nos muestra este Excel. Fíjense, acá está el Excel, que de estructura también es igual a todos los demás, con las categorías real y proyectado. En lo que es input, acá están las distintas corrientes que vimos recién: residuos reciclables, húmedos, especiales, peligrosos, etc., con sus distintas categorías de lo que serían cantidades generadas en kilos, y si hay costos de gestión también se pueden poner acá. Esto tiene, a diferencia de los otros archivos, en lo que serían los gráficos anuales, hay un gráfico adicional que también está en el de insumos que vimos antes, que es este que nos muestra la cantidad de proporcional de tipo de residuo que se genera en el total en cada año. Por ejemplo, en el año 2020 o el año 0 tenemos un 90,1% de residuos húmedos generados versus el 90,9% y el 90,6% en los años siguientes. Y así uno puede monitorear el mix, por ejemplo, de residuos o de insumos en el caso anterior que uno está generando. Después el resto de los gráficos son los mismos que vimos para energía o para agua en las otras planillas anteriores. Bueno, y por otro lado, y finalmente, terminando un poco con estos Excel de registro intertemporal de variables e indicadores, tenemos lo que serían los registros de generación de efluentes, que podemos monitorear cualquier variable asociada al efluente que queramos, que puede ser, por ejemplo, medir el pH mes a mes, o medir la demanda biológica de oxígeno o la demanda química de oxígeno, y la temperatura, y un montón de otras variables que uno pueda o quiera definir. El Excel, de nuevo, no lo muestro porque es igual a los anteriores, y también lo que nos permite es ir monitoreando a lo largo del tiempo la evolución de todas las variables. Y por último, el registro de emisiones, en donde vamos a poder monitorear en el tiempo nuestra huella de carbono que vayamos calculando con la herramienta de cálculo de huella de carbono provista por APRA. Este Excel nos va a permitir ir registrando no solamente año a año, sino mes a mes. Si queremos, podemos hacer un análisis fino de calcularlo mes a mes y poner nuestra combustión o las emisiones debidas a la combustión fija, a combustión móvil o las emisiones fugitivas, por ejemplo, fluorados, que tienen que ver con el alcance 1 del GHG Protocol y están asociadas a todo lo que son emisiones directas, y por otro lado a las emisiones indirectas por el consumo eléctrico de la red,
que corresponden al alcance 2 de también el GHG Protocol, pueden encontrar la herramienta de cálculo de huella de carbono haciendo clic en el link de más abajo en un formulario para aplicar, si quieren, a calcular su huella, y ahí les pasamos el calculador de huella. Bueno, para entrar en la tercera y última gran categoría de esta primera parte de herramientas de sostenibilidad, en donde les presentamos las herramientas para medir, tenemos, por último, estos Excels que van a serle útil en mapear sus consumos. Mapear, o sea, estimar la apertura de cómo se compone cada uno de estos consumos, que es sus consumos de energía, sea de electricidad o combustibles, su consumo de agua, cómo se abre ese consumo de agua, y su consumo de insumos, materias primas o producción de productos, cómo son esos productos y qué mix de productos componen el total del flujo de productos que tenemos en nuestro establecimiento. En lo que tiene que ver con el mapeo de los consumos de energía, lo que básicamente miramos cuando estimamos es, vamos a hacer un cálculo por artefacto, ese sería el nivel mínimo de estimación, vamos a hacer un listado de todos los artefactos eléctricos o máquinas que consumen combustible en el establecimiento, y la idea es estimar artefacto por artefacto o máquina por máquina cuál es el consumo anual, diario en el caso de energía, en promedio, para después ver cómo se compone esa torta de consumo y cuánto aporta cada artefacto, en dónde están las pérdidas, cuáles son los artefactos más ineficientes, por ejemplo, qué costo diario de energía tiene el consumo de cada artefacto o máquina, cuáles son las emisiones equivalentes de dióxido de carbono también por máquina o por ubicación, en qué lugar de nuestro establecimiento se generan más emisiones, y cuál es la intensidad energética en consumo, por ejemplo, de energía por metro cuadrado de establecimiento o por metro cúbico de volumen de ambiente en nuestro establecimiento. Todo esto nos va a permitir orientarnos y dirigir todas las acciones y la atención hacia todos aquellos artefactos que sean los más demandantes de energía. Así, de esta manera, por ejemplo, tenemos en el Excel del mapeo de consumo energético que se estructura en estas primeras dos solapas, en donde en la primera ponemos las ubicaciones o cómo nosotros subdividimos nuestro establecimiento. Si es un hotel, por ejemplo, acá está completado con datos ficticios de un hotel. Si es, por ejemplo, habitaciones o incluso podemos poner sectores, agrupaciones de sectores o de zonas o áreas. Podemos poner también medidores, podemos poner tableros si queremos hacer referencia a algo eléctrico. Esto tiene que ver con las agrupaciones específicas que nosotros queremos analizar, pero tenemos que definir específicamente cuál es la superficie asociada a ese consumo. Si nosotros, por ejemplo, definimos un medidor o un tablero, tenemos que poner a qué superficie abastece ese tablero, básicamente. Porque después, con estos datos de superficie y volumen, en el volumen pondríamos, por ejemplo, el volumen del ambiente, y si es un ambiente al aire libre lo dejamos en 0 y no calcula nada. Pero básicamente tenemos que ponerlo porque con estos datos se calcula la intensidad de consumo energético. Después en la otra solapa de precios vamos a completar con los tipos de combustible que estamos utilizando. Sea electricidad, lo declaramos acá. Esto, por ejemplo, cada uno de estos renglones tiene un menú desplegable en donde ustedes seleccionan el combustible. Si obviamente electricidad es un tipo de combustible, lo eligen acá, por ejemplo, y acá ya les aparece la unidad de medida de ese combustible y colocan el precio de cada uno de los combustibles expresado en esta unidad. Automáticamente
cada uno de estos combustibles que están en esta lista tienen sus factores de emisión de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora asociados, que después se utilizan para estimar las emisiones de cada artefacto. Y en lo que es el resto de las solapas, fíjense que tenemos ya dos grandes categorías. Por un lado, todo lo que son los consumos eléctricos, en estas solapas azules y celestes, y lo que son los consumos de combustible en las solapas grises y negras. Cada una de estas dos categorías, por un lado, tiene la solapa de inputs, que es una tabla en donde ustedes ingresan todos los artefactos, y después las solapas más claritas, que son los gráficos asociados a estas tablas. Por ejemplo, en lo que es la solapa de electricidad, ustedes van a tener que ingresar un inventario de todos los artefactos eléctricos. Tienen la posibilidad de ingresar hasta 300 en esta tabla. Comenzando por una categorización por tipo de consumo que representa ese artefacto. Acá tienen unas 4 o 5 categorías: iluminación, climatización, fuerza motriz, equipamiento, otros consumos. Pasando por declarar cuál es la ubicación del artefacto. Acá les va a aparecer listado lo que ustedes definieron como ubicaciones, que hay varias en blanco porque son las que están en blanco en esta tablita, que tiene hasta 40, creo. A ver, sí, son 40. Después tenemos el tipo de artefacto, que acá ya ustedes pueden elegir un tipo específico de artefacto. Hay una lista. Si no lo encuentran, por ejemplo acá hay bombas, en donde ya, por ejemplo, los que están predefinidos ya tienen una potencia unitaria nominal del artefacto predefinida, que es un promedio de lo que hay en el mercado. Pero si no coincide con lo que ustedes tienen y son más rigurosos y quieren ser más precisos, eligen otro y acá definen qué tipo de artefacto es. Pongamos una procesadora. Y acá definen la potencia nominal de ese otro artefacto en watts. Por ejemplo, 1500 watts, 1500 watts de procesadora. Si no, les aparece ya directamente, como en el caso de la bomba, la potencia acá, y en negro, en donde deberían completar con otro, no pueden completar nada. Si ustedes seleccionan luminaria, por ejemplo, van a tener que definir la potencia de cada luminaria, independientemente de que ya esté en la lista, ¿no? Porque hay varias luminarias de distintas potencias. Y así van listando todos los artefactos y ubicándolos. Y bueno, después de acá en adelante van poniendo todas las características de cada artefacto. Van a ir declarando, por ejemplo, la eficiencia de cada artefacto, o el COP, si es, por ejemplo, un aire acondicionado, puede tener COP, y el COP lo ponen con un valor mayor al 100%, puede ser el 300%, por ejemplo. O si es eficiencia, el caso de una cafetera, puede ser un 95% y así. Acá, por ejemplo, tenemos el freezer que tiene un COP del 250%. El mismo criterio se sigue para el cálculo automático de la potencia. En el caso de los artefactos que están en la lista, que no sean luminaria ni otro, automáticamente está la potencia y la eficiencia promedio de ese artefacto. Si no, ustedes definen el otro y ponen las dos cosas, la potencia o la eficiencia. Después definen el tipo de control, cuál es el tipo de control asociado a ese artefacto. Si hay algún sistema automatizado que lo controla, lo definen acá en esta lista. Por ejemplo, sensores de presencia, BMS, timers, apps de celular, PLC, un montón de controles. O si es una tecla para prender y apagar, manual. Si son luminaria, definen el nivel de iluminación en lux para también monitorear qué tan bien iluminado está. Ustedes lo pueden medir con un luxómetro en el lugar. Después definen qué cantidad de ese artefacto hay y automáticamente con esa cantidad se calcula la potencia total multiplicando la potencia nominal por esa cantidad. Y después definen las horas promedio de uso diario. O sea, en promedio, cuántas horas estiman que se usa ese artefacto por día.
Y ya con estos valores se calculan todas las columnas que siguen, que después son las que se van a ver en los gráficos que están en las otras solapas, que se calcula básicamente la potencia promedio que se trabaja, el consumo promedio de electricidad en kilowatt-hora por día, la energía útil que me entrega cada artefacto, las pérdidas de energía que tiene cada artefacto en función de la eficiencia o de su eficiencia, el costo de electricidad asociado a cada artefacto, las emisiones y la demanda de electricidad o la intensidad de consumo por metro cuadrado y metro cúbico. En lo que son los gráficos, ustedes van a ver que tienen gráficos que les clasifican todos estos consumos por categoría, por ejemplo, de consumo, por tipo de artefacto. Acá fíjense, bueno, acá yo puse muchos otros. Ustedes van a tener que definir qué es el otro para saber qué artefacto es. El costo diario de electricidad también por tipo de artefacto, y así van a poder ver cuál es la participación de cada equipo en el total. Acá, por ejemplo, ven también las pérdidas de energía, rankeadas de mayor a menor. Así pueden hacer eficiencia y pueden detectar cuál es el aparato más ineficiente. Todo esto muestra el total de energía perdida, con lo cual tienen una idea no solo de la pérdida unitaria, sino de qué tanta energía se pierde en el total de todo el consumo del establecimiento, que es lo importante. La electricidad útil también por ubicación, a dónde se consume la mayor cantidad de energía, en qué parte del establecimiento, las emisiones equivalentes por cada artefacto y la intensidad energética por metro cuadrado, kilowatt-hora por metro cuadrado por día y por volumen que asociada a cada ubicación, a ver en dónde se consume la energía con mayor intensidad. Y también tenemos la solapa para combustibles, en donde también completamos con todas las características de la maquinaria que consume combustible, que no es electricidad. También completamos categoría, hay 3 categorías: climatización, maquinaria u otros combustibles. ¿Qué ubicación tiene? ¿Qué tipo de máquina es? Acá describimos la máquina, describimos qué es. Después ponemos el tipo de combustible que consume, el estado, si es líquido, sólido o gaseoso, y en función de lo que elijamos acá vamos a poder elegir los combustibles asociados a este tipo de combustible. Si ponemos el combustible gaseoso o líquido, vamos a tener una lista diferente. Y en función de este combustible que elijamos, ya automáticamente se nos completa la unidad de combustible, litros, kilogramos, etcétera, metros cúbicos, el poder calorífico de ese combustible en kilowatt hora por la unidad específica del combustible. Si nosotros elegimos otro combustible, por ejemplo, la tenemos que poner a mano, acá a la unidad, y tenemos que poner a mano también el poder calorífico. Elegimos, por ejemplo, otro combustible líquido, lo elegimos en litro y ponemos, no sé, 11 kilowatt hora por litro de poder calorífico. Y ponemos la potencia nominal unitaria de ese artefacto a combustible, su eficiencia, el tipo de control también, la cantidad unitaria que tenemos de esa maquinaria y también las horas que funciona por día. Y con toda esa información también se calcula lo que se calcula en la otra planilla de electricidad. Y en el caso del consumo de combustible, ahí puede haber la necesidad de que si uno define otros combustibles que no estén en esa lista, puede ser el caso que tengamos que poner el precio específico de ese combustible y el factor de emisiones de ese combustible que no esté en la base de datos del Excel. Vamos a sacarlo, así usa un combustible que tenga todos esos datos. Y automáticamente me calcula esas columnas que nutren después a estos gráficos que también tienen esa forma que vimos para electricidad, pero en este caso con los combustibles específicos. En consumo siempre medido en energía por tipo de máquina, por categoría, ordenado de mayor a menor, donde está el mayor consumo y el menor consumo. Acá por tipo de combustible, por ejemplo, por tipo de máquina, el costo,
de todo ese combustible. Acá también nos mostramos las pérdidas de energía en kWh por día por máquina, cuáles son las máquinas más ineficientes, están a la izquierda. Por ubicación, dónde están las máquinas más ineficientes o dónde está el mayor consumo, perdón. Y así también, bueno, las emisiones y la intensidad de consumo energético por ubicación. Bueno, habiendo visto energía, el segundo mapeo que podemos hacer es el mapeo de los consumos de agua, en donde vamos a estimar consumo por consumo cómo se compone todo el consumo de agua de nuestro establecimiento. Vamos a ver cómo podemos clasificar ese consumo por distintos tipos de consumo que ahora podemos ver. También vamos a ver cómo se da el consumo por ubicación, en las ubicaciones que predefinamos. Y en vez de hablar de eficiencia en términos energéticos, acá podemos hablar de porcentaje de recupero de agua. Entonces vamos a ver qué cantidad de agua de red consumimos y qué cantidad de agua recuperamos de nuestra utilización, con lo cual eso nos genera un ahorro en nuestro consumo neto de la red. También vamos a poder valorizar el costo diario de agua consumida, la intensidad de consumo por ubicación y los consumos totales por categoría. Fíjense que en esta planilla también la estructura es muy similar a la de energía. Tenemos una solapa de ubicaciones en donde definimos las ubicaciones que pueden ser, como bien dijimos, o ambientes o locales. También pueden ser bombas que abastecen consumos específicos, cocinas, medidores de consumo de agua, etc. Y obviamente van a tener que poner los metros cuadrados asociados a la superficie en donde se da el consumo de agua que ustedes están refiriendo en esta ubicación. En la solapa de precio ponemos el precio por metro cúbico del agua, es un solo precio, acá no es como el tema de los combustibles que había varios. Y acá en la tabla de agua vamos a ir registrando lo mismo, categoría de consumo, en donde hay 3 categorías, agua caliente, agua fría o agua de proceso, o ponemos otros y ponemos otro tipo de categoría que queremos nosotros y después elegimos la ubicación en donde se va a dar ese consumo y el tipo de consumo es un tipo específico de consumo que ya es tabulado. Esto nos ayuda mucho a estimar los consumos sin tener nociones de los distintos artefactos de consumo. Por ejemplo, en esta lista tenemos el consumo de agua de un gimnasio. Si tienen un gimnasio, ponen acá tipo de consumo símil gimnasio. Y acá tenemos datos de consumo en metros cúbicos por día por usuario del gimnasio. Y lo único que tenemos que poner es la cantidad de usuarios más adelante que vamos a declarar. Que eso lo declaramos acá, cantidad de unidades de consumo, que serían 40 usuarios en este caso. Como decía, en esta tabla ya tenemos tabuladas estos factores de consumo por unidad. Si no lo encuentran, pueden poner otro y describen qué consumo es, y acá ponen ustedes cuántos metros cúbicos por día por unidad de consumo tienen. Que acá directamente pueden poner metros cúbicos por día y listo. O bien eligen de la lista el consumo que sea. Por ejemplo, si ustedes son un hotel 4 estrellas, este sería el consumo por cama de las habitaciones, pueden poner acá, y si también quieren poner el consumo de lo que sería la cocina, eligen la cocina, que acá también está, o eligen el comedor, o eligen la oficina, si es una oficina solamente, o eligen si tienen fábrica y taller, el consumo de fábrica y taller, que esto está asociado en general a todos los usos sanitarios, tanto de agua caliente como de agua fría. Si uno elige agua fría, lo mismo, también se le despliega la listita y tenemos el consumo tabulado en función de agua fría de cada cosa. Bueno, estas tablas, les aclaro, son tablas indicativas de los tipos de consumo y los factores de consumo de cada tipo de construcción, de códigos de construcción de Argentina y de España.
tenemos en las columnas que siguen que tenemos que poner el recupero, qué porcentaje de agua de este consumo se recupera, se está recuperando, si el 20%, el 50% o el 0%, si no recuperamos nada. Si está siendo controlado de alguna forma ese consumo, si es canillas, por ejemplo, es manual, si es algún control automático tiene la lista acá, y si no ponen manual o otro y lo definen. Después, si tiene economizador o no, eso les va a afectar en este factor. Si tiene economizador, la cuenta que hace el Excel es automáticamente reduce el 40% de este factor de consumo, que es el promedio estimado que reducen los economizadores para las canillas. Si no tiene economizador lo ponen y el factor de consumo se mantiene inalterado. Y después ponen o declaran la cantidad de unidades que consumen, que esas unidades tienen que ver con el tipo de consumo y están declaradas acá. Y ya a partir de estos datos calculamos todo: el consumo de agua en metros cúbicos por día, el caudal de agua recuperada en metros cúbicos por día, el consumo de agua de red, que si uno no recupera el agua es el mismo que el consumo total. Si uno recupera el agua va a ser menor. El costo del agua de red y la demanda o la intensidad de consumo por metro cuadrado por día. Todo eso se queda graficado también en estos gráficos. Acá tienen el consumo total de agua por categoría: agua caliente, agua fría, por tipo, en qué tipo de consumo se nos va, por ubicación, en qué zona definida se va, después cuánta agua de red consumimos. Este es el consumo total, que incluye lo recuperado, y este es el consumo solo de agua de red. El costo del consumo de agua de red y la intensidad de consumo por metro cuadrado. Muy bien, y finalmente vamos a ver cómo mapear insumos y productos, tanto consumo como generación o producción de productos, y qué es lo que nos interesa ver en la estimación que nosotros hacemos. Básicamente nos interesa saber qué peso de todos los productos estamos manejando, por tipo de producto, por categoría que definida, qué volumen también manejamos por cada producto o tipo de producto, en dónde también lo manejamos, si es un proceso productivo, qué costo anual estamos manejando por cada uno de estos productos, cuál es el costo de los descartes, si tenemos un proceso productivo que tiene distintos descartes en distintas etapas del proceso. Es bueno valorizarlos y ver a dónde está el mayor descarte para ir acotándolo y reaprovechándolo. ¿Qué características tienen los insumos y en qué proporción en el total? Si son reciclables, son biodegradables, si son reutilizables, etc. Y cuáles son las emisiones equivalentes asociadas al transporte de cada producto en la interacción con los proveedores o con los clientes. Que eso es muy interesante para poder ver la estimación de la huella del alcance 3 que estamos próximos a implementar. Yendo a la planilla, entonces las categorías a completar y a ver son también similares a las otras planillas de mapeo. Tenemos una primera solapa en donde completamos con la lista de proveedores o de clientes de materias primas, insumos o productos finales. Acá juntamos todo, proveedores o clientes, y ponemos la distancia promedio a cada cliente. Puede ser que uno tenga muchos clientes y una lista muy larga. Acá tenemos hasta 300, hasta 200 filas para poder completar. Pero también podemos agrupar, por ejemplo, decir, bueno, dividir en clientes por segmento. Este segmento de clientes está en promedio a una distancia equivalente a X kilómetros, por ejemplo. O este tipo de proveedores y categorizarlos, por ejemplo. Se puede hacer así y de alguna forma sintetizar la información. Después, en la segunda solapa, completamos con la lista de puntos de consumo o de puntos de producción a donde se consumen o se manipulan los insumos, materias primas o productos que vamos a definir, que pueden describir, por ejemplo, procesos productivos o lugares físicos, es decir, bueno, en tal lugar, en tal zona de la planta, en tal superficie, etc. Y finalmente tenemos la tabla
en donde tenemos que ya hacer el inventario de todos los productos que trabajamos, sean inputs o outputs. Y acá vamos a listar, tenemos también la capacidad de listar hasta 300. Y vamos a primero completar con la categoría de insumo o producto, que puede ser producto final, empaques, envases, contenedores, insumos, combustibles, productos de limpieza, mobiliario, accesorios. Hay una lista bastante grande, amplia, que no solamente incluye productos con frecuencia alta de intercambio, sino que también pueden ser muebles, pueden ser cosas que uno tenga y recambie cada tantos años, ¿no? Papelería, luminaria, todo lo que sea cosas físicas que formen parte tanto de los activos corrientes como de los activos no corrientes de la empresa o de la organización. Acá ponemos la descripción del insumo, de qué se trata, la unidad de medida, kilos, unidades, metros, la ubicación, acá la seleccionamos de la lista que pusimos antes, en la solapa de ubicación. El proveedor también lo seleccionamos de la lista de proveedores. Y acá describimos la cantidad consumida en unidades por año. ¿Cuántas unidades definidas acá consumimos? Ponemos el costo unitario, cuánto nos cuesta, que puede llegar a ser esto el costo de compra del insumo o nuestro costo de producción, cuánto nos cuesta producir X unidad. Obviamente este ejercicio, si uno hace poniendo el producto final y después toda la materia prima, por ahí mezcla distintas corrientes y duplica los costos. Acá después para hacer un análisis de costos no está bueno. Con lo cual pueden hacer varias planillas y pueden hacer, por ejemplo, una planilla solo de productos finales, después otra planilla solo de productos en proceso y otra planilla de insumos, por ejemplo, y tenerlas separadas como para ir mapeando las distintas partes del proceso donde se van los distintos costos y cosas. Después ponemos el volumen unitario de cada tipo de producto, en qué estado está, sólido, líquido, gaseoso. Si hay algún porcentaje de descarte o sobrante en el proceso, esto va a tener que ver con si, por ejemplo, es un proceso que estamos analizando como ubicación, tranquilamente podemos poner ese porcentaje de descarte acá. La vida útil en años de cada producto manejado, la frecuencia de reposición en meses, que esto tiene que ver si alguien lo compra, si es un insumo, que lo están comprando, la frecuencia de compra, si es un producto que se vende, no lo completen directamente, y si es un producto de un mueble, por ejemplo, un activo que está ahí como parte del inventario de muebles del establecimiento, pueden poner la frecuencia de cambio de ese mueble a lo largo de su uso. Después también pueden poner el nivel de inventario, cuántas unidades hay en promedio de stock. Y ya de acá en adelante son todas preguntas de sí y no, que son todas las características de cada uno de los productos, que están asociadas a la sustentabilidad o a la gestión sostenible del insumo o del producto, que tiene que ver con si es un producto final o es un producto intermedio, está diseñado con principio de ecodiseño, tiene una etiqueta que indica la huella de carbono, tiene una etiqueta que indica la huella energética, tiene una etiqueta que indica la huella hídrica, cumple con certificaciones de sostenibilidad de algún tipo, es descartable o es de un solo uso, es compostable, es no tóxico, es reutilizable, es biodegradable, es reciclable. Son todas preguntas clave que después nos sirven para poder analizar cómo estamos nosotros en nuestra gestión de insumos y productos. Y eso lo vemos con estos gráficos, en donde acá, como son similares a los gráficos que vimos antes de agua y energía, donde podemos ver, por ejemplo, en peso, cuáles son los productos que más estamos trabajando en esa proporción, en volumen también, en categoría, costo por producto o por insumo, cuál estamos trabajando más.
cuál es el volumen o cuál es el insumo más o el producto más movido, más trabajado, y esto está ordenado de mayor a menor en metros cúbicos por año, o por ubicación, en qué proceso o en qué zona se trabaja ese producto en mayor medida. También vemos el costo de los descartes en pesos por año, cuáles son los productos que tienen mayor descarte ya ordenados. Y acá en este gráfico podemos ver las preguntas de las características de los productos en respuesta sí no, ¿no? Si es reciclable, bueno, del total de los productos debe ser del 100%, más o menos el 45% es reciclable y el resto no, el 45% es biodegradable y el resto no, y así con todas las otras preguntas. ¿Es descartable de un solo uso? Más o menos el 5% es descartable y el resto no, y así. Esto es importante para poder también ver qué iniciativas tomamos con respecto a los productos, a sustituir distintos tipos de productos por otros, sustituimos distintos productos que son reciclables por otros, etc. Y finalmente podemos ver las emisiones calculadas o estimadas asociadas al transporte hacia los proveedores y hacia los clientes de cada uno de los productos, y cuáles son los que participan más en esas emisiones. Recuerden que para poder actualizar estos gráficos, son todos gráficos dinámicos. Uno tiene que, una vez que completa esta tabla, tanto en esta planilla como en las otras dos anteriores de agua y de energía, de mapeo, una vez que completan las planillas, vienen acá a revisar, a datos, y ponen actualizar todo. Y de esa forma, todos estos gráficos que son dinámicos les actualiza la información en función de la tabla que ustedes completen. Bueno, hemos visto todas las herramientas de esta primera parte, de este taller parte 1, de herramientas de sustentabilidad, que consisten en Excels que nos van a permitir llevar registros y de cómo evolucionan las variables principales del consumo y generación de residuos de nuestros establecimientos, y nos van a poder permitir también mapear la composición de todas estas actividades de consumo y generación, para que después nosotros podamos planificar qué acciones de mejora podemos tomar. Entre los próximos pasos, entonces, ya para ir cerrando, les recomiendo que utilicen estas herramientas siempre que les sean útiles. Quizás si no tienen consumo de gas o no tienen consumo de algún tipo específico, por ahí no la necesitan. Usen las que sean útiles a su actividad y a su entendimiento, y tomen esta información como apoyo para diseñar el plan de acciones de sostenibilidad, aquellos que estén adheridos al programa Ecosellos, y aquellos que no estén adheridos al programa Ecosellos, aprovechen para jugar con estas herramientas y explorar el programa Ecosellos en el link que les pasé, que está más abajo, asistiendo al taller de reglamento y al taller de presentación del programa, para ver de qué se trata. A aquellos adheridos les digo, registren y mapeen todos los consumos relevantes, que después esto les va a servir como input para poder definir, por ejemplo, las metas del plan y definir en qué proporción van a reducir el consumo de energía o en qué proporción van a sustituir determinados insumos, según las metas de cada eje que ustedes elijan. Y finalmente, como último paso, los invito a asistir al próximo taller de herramientas, que sería la parte 2, para poder ver las próximas herramientas que pueden llegar a utilizar, que son más Excels, que nos pueden dar una mano en toda esta identificación de mejoras. Y la fecha la vamos a comunicar oportunamente. Les agradezco mucho por toda su atención. Espero que tengan un buen día. Acá les dejo nuestros datos de contacto, nuestro mail, nuestra página web, en donde pueden encontrar más información del programa Ecosellos. Gracias. Cualquier
consulta, estamos a disposición para ponernos en contacto y acompañarlos en este proceso de mejora que nos entusiasma a todos.